en portugués al mismo tiempo, por No, ejemplo. pues, Ahí yo consigo pues, comprender. sí, sí, pues tú imagínate que en vez de ocurrirte a ti solo, eso le ocurriera a toda la gente de tu pueblo, de tu ciudad. ¿Qué pasa? Que cuando no hubieras españoles cerca para preguntarle, tú hablarías una mezcla de español con brasileño, porque tú no sabes cómo se dice esa palabra en castellano, pero con el que tú hablas tampoco sabe cómo se dice en castellano. Entonces mezclarías palabras o acentuaciones castellanas con palabras y acentuaciones brasileñas. Y al final tendrías un idioma nuevo que sería mitad y mitad. ¿Me entiendes? Sí, sí. Eh, Porque tú la única manera que tienes de perfeccionar tu castellano es hablando con gente que hable castellano. Cuando tú hablas con gente que no habla castellano, es cuando, es decir, si tú hablaras, si tú por ejemplo te metieras en un plan en el que todos habláis un poco de castellano y todos, pero todos sois brasileños, al final tendríais una jerga, una forma de hablar tipo gueto, que solamente entenderíais vosotros, porque vosotros mismos buscaríais la solución a las palabras que no entendéis o intentaríais pronunciar una palabra que nunca habéis escuchado cómo se pronuncia. Entonces tú lo leerías en brasileño y dirías, pues esto se tiene que decir así. Y ahí es donde surgirían las raíces de un nuevo idioma. El problema es, si tú, no, si tú estás aprendiendo castellano y continuamente no tienes a alguien a tu lado a quien consultar tus dudas, a quien preguntarle esto cómo se pronuncia, esto cómo se dice, pero esto significa esto, alguien ahí continuamente inyectándote castellano continuamente, al final generas un subdialecto. Esto me está ocurriendo, por ejemplo, acá en Brasil, Casenaria se habla español, muy menos el español de España. Pues la única manera que tengo de intentar practicar o escuchar es con ustedes del clan. O sea, es la única Bueno, forma que tengo yo de intentar aprender algo. ya, pero, por ejemplo, si tú te vas ahí en Brasil a algún pueblo que esté ahí casi pegado a Argentina, que la gente vaya a comprar de vez en cuando a Argentina o que los argentinos vayan allí, tú verás que esa gente te hablan argentino, no te hablan español. Esa gente, aparte de hablarte portugués, entienden el argentino. Tú a lo mejor Sí, pero no lo entenderías. el problema es que en sur de Brasil, por ejemplo, hay algunas lenguajes de estas que son mitad de mitad, por ejemplo, acá en sur se habla el portugués, italiano, alemán y un poco de inglés, por ejemplo. Pero español que es bueno, nada. Mismo estando tan próximo de Argentina, el español está completamente medio que afastado, por ejemplo. Sí, No se entran, pues toda la parte del sur de Brasil son personas que se vieron para acá desde Alemania, Italia, después de la Segunda Guerra, por ejemplo. sí. No, pues, pues ya te digo, Juan Vicente, la gente habla según el impulso que tengan del idioma, ¿me entiendes? Si tú te pones a hablar, si tú continuamente hablas con un argentino, tú acabarás hablando argentino, no hablarás castellano de España, hablarás argentino. Si tú solamente hablas con españoles, al final acabarás hablando español de España. Pero si tú solamente hablas con mexicanos, acabarás hablando mexicano. Y te darás cuenta que aunque el español entiende al argentino y entiende al mexicano, hay muchas palabras mexicanas que no se usan en el castellano y muchas palabras del castellano que no se usan en México. Y lo mismo pasa en Argentina y lo mismo pasa en todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una lengua que más o menos nos entendemos, pero esa lengua tiene un 5 o un 10% de palabras distintas o de pronunciaciones distintas. La misma palabra que se pronuncia de distinta manera. Entonces, porque por ejemplo, México en España lo escribimos con J, los americanos lo escriben con X y los mexicanos lo escriben con X, México, no México, ¿me entiendes? Sí, sí. Es la misma palabra con dos pronunciaciones. Tú le preguntas a un mexicano y te va a decir México, pero cuando te lo escriba te va a escribir México. Y a un español tú le vas a decir México y él te va a escribir, y él te va a poner una J, no una X, porque México es con J, no es con X, en castellano. Y ya te digo, y a partir de ahí es donde surgen los subdialectos y los idiomas propios.
de que tú no eres capaz de cuando tú tienes un idioma, tú para desarrollarlo tienes que tener continuamente un influjo de ese idioma. Si tú no tienes un influjo de ese idioma, tú vas a pensar como en brasileño, o vas a pensar en quechua, o vas a pensar en el idioma y vas a mezclar tu idioma nativo con el idioma aprendido, porque tú no sabes todas las palabras del idioma aprendido. Entonces vas a ir metiendo palabras propias que van a ser distintas a las que se usan en España. Porque la gente de España sí sabe qué palabra se usa para eso, pero en México no aprendieron esa palabra y al final tuvieron que buscar una palabra para darle un significado a eso. O ellos, por ejemplo, cuando te hablan en castellano te dicen México, pero a la hora de escribir no sabían si se escribía con G o con J. ¿Qué escribieron? Con una X. Entonces para ellos México es con X. Entonces yo te pregunto, como ya sabes, acá en Brasil nadie se habla español. Entonces, ¿yo tengo alguna chance de conseguir en el futuro hablar español solo acá, solo aprendiendo, por ejemplo, por la internet o acá en el clan? Pues la única oportunidad de escuchar o hablar español es acá. Pues fuera de acá no hay ninguna posibilidad, por ejemplo. Pues solo se habla el portugués, entonces yo tengo alguna oportunidad de intentar aprender o debo olvidar de esto, pues no me voy a conseguir. A ver, si hoy en día con internet tú puedes ver programas en español, puedes escuchar radio en español y puedes ver la televisión española. Hoy en día no hay problema. El problema es hace 40 años. Tú hace 40 años, si tú no te cruzabas con un español, tú no hablabas español. Tú tenías que tener un español delante tuya para poder hablar con alguien en español. ¿Me entiendes? Hoy en día eso ya ha cambiado porque tienes posibilidad de hablar por internet, de escuchar la radio, de ver la televisión, de ver películas en español de España. Y ahí puedes practicar y aprender. Pero antiguamente no se podía hacer eso, porque antiguamente solamente había radios o televisiones en blanco y negro, y no todo el mundo tenía una televisión en casa. Entonces tú no tenías posibilidad, si en la tele no te ponían un programa en español, tú no podías ver un programa en español. Hoy en día en internet, tú escoges dónde te metes, tú escoges con quién hablas, tú escoges en qué idioma quieres ver la película, y tú escoges si quieres estudiar y aprender un idioma. Sí, por ejemplo, las películas que veo siempre los pongo en español, por ejemplo. Pues entonces así sí acabarás hablando español. Quizás no hables un español perfecto, pero hablarás bastante bien el español. Pero eso no es lo mismo que eso es ahora porque existe internet. Y tú tienes acceso, pero si tú imagínate que no tuvieras internet. Tú podrías aprender español en tu barrio, en tu ciudad. Podrías ir a unas clases de español que te las dan en un colegio y después por la calle nadie habla español. No aprenderías Tío, el acá las idioma. clases de otras lenguas son muy caras. Ya, Todo no, lo pero poco, todo lo poco de español que yo sé lo aprendí en la internet, por ejemplo, o en películas. Esto es todo lo que conseguí aprender hasta hoy. exactamente, pues esa es la ventaja que tú tienes respecto a la gente mayor, a tus padres o a tus abuelos. Si tu padre hubiera querido aprender español, cuando tu padre era joven, no había internet, ¿entiendes? Él no podía aprender español, aunque quisiera, porque no tenía un español con quien hablar. Tú sí puedes aprender español porque estás en internet y tú buscas las películas y tal. Entonces tú sí puedes aprender español, pero la gente que no tiene acceso a hablar con alguien que hable español, le resulta muy difícil aprender español. No sé si me entiendes lo que te digo. Sí, sí, lo comprendo, con un poco de dificultades, pero comprendo. Exactamente. Tú tienes internet y con internet tú puedes aprender japonés, puedes aprender el idioma que quieras, porque puedes bajarte películas, puedes ver la televisión del país que tú quieras y puedes poner el oído, puedes aprender cómo pronuncian, puedes aprender tal. Eso lo puedes hacer hoy porque tienes internet. La gente hace 20, 30 años no podía usar no había internet hace 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Que la única manera de aprender español era o ir a un colegio que te enseñara español o venirte a España para aprender español. Si no, tú en tu casa tú no podías aprender español. Eh, Sentado. intenta explicarme algo que uno comprenda. Por ejemplo,
Cuando estoy hablando o escuchando acá en el grupo lo comprendo bien, pero cuando me voy a mirar a una película o a un programa español, yo casi no comprendo nada de que se hablan. Pues entonces, ¿por qué cuando se hablan acá lo comprendo, pero en las películas o en programas de televisión español yo no comprendo nada? Porque, a ver, tú aquí lo que estás aprendiendo es es cíclico. Es decir, tú aquí, todo lo que escuchas aquí es hundir barcos, es decir, es una temática. Y tú has aprendido castellano sobre una temática naval. Tú sabes términos marineros, proa, popa, babor, estribor, alcázar, todo eso son términos relacionados al juego, que es lo que nosotros hablamos en el juego. Pero cuando tú te vas a ver una película, si la película no trata de barcos, tú toda esa terminología náutica o de barcos que tú has aprendido aquí en este juego de barcos, si la película es de tanques, te van a hablar con terminología de tanques. La única manera que tú tendrías. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves una película que no, o ves la televisión y no te habla de temática con la que estás familiarizado, son palabras nuevas, muchas de las palabras que usan son nuevas y no las entiendes. Por eso te cuesta entender la televisión o las películas, porque no hablan de lo mismo que nosotros hablamos aquí. O sea, ¿y qué tengo que hacer para empezar a comprender estos tipos de asuntos si, no, si ni las comprendo, por ejemplo, las palabras? Pues son como si fuera un inglés que muy distinto, por ejemplo. Pues las películas o programas no me comprendo nada. O sea, lo miro, pero lo estoy mirar sin comprender nada de lo que se hablan o que se están haciendo, por ejemplo. Pues es que eso es más complicado, porque el problema es que lo primero que necesitarías es eh, ver el idioma con subtítulos en ese idioma. Y las palabras que tú no sepas, ir buscándolas para saber cómo se escriben y saber cómo se pronuncian. ¿Me entiendes? Tú, por O ejemplo, sea, estás poner en... el idioma del programa en español y la leyenda en español igual para mirar cuál es la palabra que se están pronunciando. Exactamente, porque yo, por ejemplo, aquí se habla normalmente de barcos, ¿no? Y de temas náuticos. Pero Sí, yo, sí. pero yo, pero yo, por ejemplo, si te hablo de aviones y te hablo del centro de gravedad, ¿tú sabes lo que es el centro de gravedad? Sí, sí, algunas palabras lo comprendo, pero en todo del contexto ya no, por ejemplo. En el Exactamente, contexto todo 40%, por ejemplo. exactamente. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, tú te colocas la película o el programa que sea en español y pones los subtítulos en español. Y la pronunciación que tú no entiendas, la lees. Si la palabra que lees no la conoces, la tienes que buscar en un diccionario. Entonces, cuando tú busques, por, eh, por ejemplo, a ver, avionica, ¿tú sabes lo que es una avionica? Sí, sí, la aviónica, sí. Sí, la avionica, sí, sí lo entiendes. Pues a ver, pues tú imagínate que aquí soltáramos alguna palabra que tú no entendieras. Tú has escuchado cómo se pronuncia esa palabra, pero y tú has leído cómo se escribe esa palabra, pero tú no sabes qué significa en portugués. Desconoces. Entonces tú coges, buscas el significado y dices, pues avionica es esto, ¿no? Y dices tú, entonces se escribe así y se pronuncia así. Y así vas aprendiendo. ¿Me entiendes? Tú tienes que ponerte Sí. los subtítulos en español porque aunque tú no entiendas la pronunciación cuando hablan, tú eres capaz de leer y entiendes lo que lees, ¿no? Cuando tú encuentres una palabra que no entiendes, esa palabra la tienes que aprender. Y cuando has Pues, aprendido, pues te digo algo, por ejemplo, cuando se hablan por voz ya no comprendo, pero cuando me estoy leyendo las leyendas, pues lo comprendo bien, pues solo no consigo hablar, por ejemplo, pero leerlo consigo muy bien. pues ya está. Pues Y entonces escribir lo lo que, consigo igual, por ejemplo, yo sé más escribir de que hablar en español. pues sí, pues ahí tienes es el ejemplo. Es decir, tú lo que tienes que hacer es meterte, ver
aparte de películas, ver programas así serios donde usen palabras técnicas o, por ejemplo, programas de religión donde te hablen de la etnia, te hablen de tal, y te usen palabras así raras que a ti no te resulten familiares, con las que no estés familiarizado, y cuando tú las leas, si tú ves que esa palabra no sabes lo que significa, la buscas. Y cuando la busques, tú dirás, esta palabra significa esto, que yo no lo sabía, pero ahora ya lo sé. Y entonces le das para atrás y la vuelves a escuchar. Y cuando tú la escuches dirás, así se pronuncia esta palabra, que yo no sabía. Pero ahora yo sé que lo que significa, sé cómo se escribe, y la vuelves a escuchar otra vez, 3 o 4 veces, para quedarte cómo se pronuncia. Porque tú ya sabes cómo se escribe, pero tienes que aprender a cómo se pronuncia. Y así vas aumentando el vocabulario continuamente, Sí, escuchando mi único conversaciones, problema palabras es nuevas. la pronuncia, pues yo sé lo que significan las palabras español, pero solo no sé pronunciarlas, pues yo, como Pues lo sabes, tengo un dialecto de brasileño, que no se te- usa te- tanto eres, esas cosas, y español ya es más complicado de pues, pronunciar, pues hay muchas pues, situaciones. pues ya está. Pues tú estás viendo una película en castellano, tú ves que una palabra no la pronuncias igual, rebobinas 5 segundos hacia atrás, la escuchas, otra vez 5 segundos para atrás, la escuchas 20, 30, 40 veces hasta que tú no la pronuncies igual, y así aprenderás a pronunciar esa palabra correctamente. ¿Me entiendes? Si tú estás hablando con alguien, no me vas a decir, repite esa palabra, repite esa palabra, repite esa palabra, repite esa palabra, repite. Yo no me vas a tener así porque te voy a mandar muy lejos, ¿no? Me salgo de aquí y me pongo a escuchar música. Pero en una película, tú puedes parar la película, rebobinar 10 segundos y volver a escuchar esa palabra. Y si tienes que escuchar esa palabra 50 veces, la escuchas 50 veces. Sí, Si con 10 te vale. pero este es el problema. Por ejemplo, mismo que yo le escuche la pronuncia, la manera de que los brasileños hablan no es compatible con el español. O sea, el dialecto no será más parecido con un portugués mezclado do que español, pues no consigamos hacer algunos sons que el español hace. Ya, pero esos sonidos, a ver, la boca humana todas son iguales, una más grande, otra más pequeña, unas con más dientes, otras con menos dientes. Si yo puedo hacer un ruido, tú puedes hacer el mismo ruido. Puede que no estés acostumbrado a hacerlo, pero eso es como en inglés. Hay muchas palabras en inglés o muchos términos en inglés que a ti no son fáciles de pronunciar, pero con la práctica y escuchándolas muchas veces, al final eres capaz de pronunciarlas. Eso no es. Es inglés en casa más fácil, pues es más parecido con la pronuncia de portugués. Pues el español es igual, lo que pasa es que tienes que practicar la pronunciación. Una vez, otra vez, y cuando te creas que ya la sabes pronunciar, tienes que repetirla otras 50 veces más para pronunciarla bien. El problema es que, como algunos españoles lo dicen, los brasileños tienen la lengua trabada, pues no conseguimos pronunciar el L o el R y otras cosas así. Hay Pero algunas eso, letras en español que no conseguimos, pues tenemos la lengua trabada. Así como si tú estás me escuchando, se escucha un español muy seco, por ejemplo, sin muy detalles. no, a ver, pero esto es como yo que estudio japonés. Y yo por ejemplo, no estoy acostumbrado a decir, hay un montón de palabras en japonés y al final practicando las aprendes. ¿Me entiendes? ¿Tú te crees que, que, que para un español es fácil hablar otra lengua? No, tiene la lengua trabada. Lo que pasa es que practicando, practicando, al final consigue hacer esos ruidos. Es igual que si tú coges yo le voy a un japonés y le intento enseñar castellano, la mitad de los sonidos no los puede pronunciar. Pero practicando, 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 al final es capaz de pronunciarlo. ¿Entiendes de lo que te digo, Juan Vicente? Sí, sí, lo comprendo. Es decir, eso es cuestión de entrenar. O sea, eso es como o si tú vas por primera vez a nadar y te tiran al agua. La primera vez te hundes. Cuando aprendes a nadar, ya flotas. Cuando ya te has pegado 80 días nadando, eres un maestro de la natación. Pues esto es igual. La lengua es un músculo y la boca son músculos. Y tú
y tú tienes los músculos de la boca y de la lengua acostumbrados a un tipo de pronunciación, y lo que tienes que aprender es a pronunciar de otra manera para pronunciar palabras en otro idioma. Que es lo mismo que le pasa a la gente cuando aprende inglés o aprende francés. La gente no pronuncia bien inglés o no pronuncia bien francés el día uno. Cuando llevan 5 o 6 años estudiando es cuando ya pueden tener una conversación fluida y hablan bien el inglés o hablan bien el francés. Pero el primer mes no pronuncian bien. Tienen que aprender a pronunciar. Comprendo. Y todo es practicar. Practicar y hablar. O Y sea, poquito a poco. si me quedo practicando, luego me voy a perder ese sotaque de español seco y me voy a hablar como ustedes entonces. A ver, pero es que ya te he dicho que todo depende de con quién hables. Fíjate, yo a lo mejor hablo muy seco, a lo mejor Revolver no te parece tan seco, a lo mejor Tormenta te habla de otra manera. Es que nosotros, aparte de hablar un idioma, cada uno habla de a su manera, ¿me entiendes? Yo hablo de una manera que puede le parecer muy seca, hay otra gente que te habla que parece que te está susurrando, rascándote la barriga. Es decir, dentro del mismo idioma se puede hablar de maneras distintas. No, o sea, esto no es, todos tenemos que hablar serio, 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 porque aquí, no, es decir, se puede hablar y cada persona habla pues con su personalidad o con su forma de ser. La manera seca que lo digo no es de la manera, por ejemplo, de hablar, es más la pronuncia, por ejemplo, como te puedes ver. Yo no consigo hablar, por ejemplo, algunas palabras que hay la letra R, por ejemplo, pues el sonido se sale diferente. Esto lo quiero decir un son más seco, por ejemplo. Es cuando no se consigue hacer el sonido de la lengua original. Escúchame, intenta decir, Itrastai, ¿Cómo? Iterasai, intenta, Iterashai. eso es como se saluda en japonés cuando llegas a la casa. Perdón por molestar. Eso es japonés. Pero lo he escuchado esto que usted habló. Pero, ¿me entiendes? Yo no sé pronunciar japonés. Después de ver muchas películas y de estudiar, pronuncio como japonés. Yo te lo digo a ti, tú lo repites. Te puede salir mejor o peor, pero si tú lo estudias y lo practicas, lo dirás casi igual que un japonés. Y el japonés es muy distinto al brasileño y es muy distinto al español. ¿Me entiendes? Pero acá Y en se Brasil aprende hay mucho. una fuerte lengua también de japoneses, o sea, para nosotros es entonces más fácil aprender japonés que español, pues acá también hay muchos japoneses. Y Eh, si vas a la carretera, por ejemplo, en la ciudad, te vas a encontrar personas que a veces se hablan en japonés. sí, pues aquí nosotros no tenemos tantos japoneses y tenemos mucho chino. Y el chino pues no lo entienden ni ellos. O sea, entonces, a lo que yo te digo es que un idioma se puede pronunciar si aprendes a pronunciarlo. Lo de la lengua de trapo, la lengua trabada, ese es el recurso de los vagos para no aprender un idioma. Pero tú al principio no hablabas nada de español, pero esforzándote hablas más español que otros. Pues si te sigues esforzando, al final hablarás mejor español que otros. A lo mejor no hablas 100% como un español porque tienes tu acento brasileño, pero hablarás muchísimo más español que cualquiera que acabe de empezar a aprender español. ¿Por qué? Porque habrás practicado palabras y habrás practicado pronunciaciones durante 4, 5 o 10 años que el que acabe de empezar a estudiar español no lo ha practicado. Y para él será imposible decir una palabra que a ti te salga natural o normal. ¿Me Yo entiendes? estoy más o menos a unos 3 años más o menos estudiando español, pero estudiando en películas, videos, esas cosas. Pero ya estoy a 3 años, pero la pronunciación se sigue la misma cosa. ¿Ha visto? Yo estoy a 3 años. Yo ya llevo 3 años. No es yo estoy a 3 años. Es
Yo ya llevo 3 años estudiando español. A Ya eso, llevo. eh, Vale. eso es cuando tú piensas, o sea, intentas pensar en español y metes palabras en brasileñas en las palabras que desconoces. Entonces te sale el habla ese raro. Pero si tú aprendes a hablar español, tú acabarás usando las palabras españolas. Y entonces hablarás más o menos como un español. Lo de que no seas capaz de pronunciar, cuando un bebé recién nacido no sabe hablar ningún idioma. Y según donde lo lleves, aprenderá español. Si lo llevas a Argentina, hablará argentino. Si lo llevas a Portugal, hablará portugués. Si lo llevas a Estados Unidos, hablará americano. Si lo llevas a Colombia, hablará colombiano. El bebé no nace con una lengua, ¿me entiendes? El bebé Sí. aprende esa lengua. Pues si un bebé nacido en Argentina puede hablar español, puede hablar chino, puede hablar hebreo, puede hablar italiano, puede hablar francés o puede hablar cualquier idioma según donde se haya criado, independientemente de donde haya nacido, eso significa que los brasileños no tenéis la lengua trabada. Eso significa que los brasileños aprendéis a hablar brasileño y os resulta difícil hablar otro idioma. Pero si tú eres brasileño y aprendes a hablar italiano, te resulta difícil hablar otro idioma que no sea italiano. Pero si tú eres brasileño y te vas a Estados Unidos, a ti te resulta está difícil hablar brasileño porque hablas americano. Pero no porque tengas la lengua de trapo, sino porque tú desde pequeño has aprendido y has ensayado y has practicado para hablar inglés. Y hablarás inglés como los americanos. Pero no hablarás brasileño porque hayas nacido en Brasil o tus padres sean brasileños. No hablarás brasileño porque no has aprendido a hablar brasileño. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Pues este es el mejor ejemplo. Tú cuando naces, tú no hablas ningún idioma, tú aprendes el idioma. Y si tú puedes aprender según donde vivas, significa que tú eres capaz de pronunciar todas las palabras. Otra cosa es que tú no tengas la soltura o la habilidad para que te salgan natural. Pero con la práctica, práctica, práctica y más práctica, al final cogerás la suficiente soltura para poder hablar de una manera natural ese idioma y podrás pronunciar palabras que para ti, que a ti al principio te resultaba imposible, pero con el tiempo, practicando y practicando, llegarás a pronunciarlas bastante bien o incluso igual de bien que un español, porque la lengua no va por donde nace. O sea, la gente que nace en Brasil nos cortan un pedazo de lengua. Así, todos los bebés con un mes tienen la misma lengua. Lo que define qué lengua habla es donde se crían. Y si un brasileño criado en España habla español, un brasileño criado en Brasil puede hablar español. Comprendo. Eh, Te puede costar más o te puede costar menos, pero si tú puedes, decir, si tú puedes hablar, es decir, cualquier persona practicando puede hablar cualquier idioma, practicándolo. Si no lo practica, no lo va a aprender y no lo va a hablar. Pero si lo practica, puede hablar cualquier. Y, por ejemplo, ustedes me escuchando hablar, ¿lo crees que ya tengo una buena base para empezar o necesito aprender todo de nuevo, toda la nueva, una nueva forma de pronuncia, una nueva forma de intentar aprender o ya tengo una buena base? Tienes una base sólida. A partir de ahí lo que tienes que hacer es aumentar el vocabulario, intentar mejorar aquellas, aquellas partes que tú veas que fallan o que tú notes que fallan. Pero para eso tienes que aumentar tu vocabulario. O sea, continuar mirar películas o programas de España. Exactamente. Y la palabra que no sepa, te la apuntas y la practicas. Y la próxima vez, cuando a ti te hablen de una palabra y tú no sepas, y tú intentes pensar en español, como tú ya has aprendido esa palabra, podrás usarla. Las palabras que no has aprendido, no podrás usarlas y las sustituirás con palabras en portugués. Y Sí, entonces eso eso ya siempre no te, ocurre. pues entonces lo que tienes que mirar es cuando tú hablas normalmente qué palabras en español, qué palabras usas portuguesas o qué palabras no eres capaz de pensar en español porque no sabes cómo se dicen en español.
Pues esas son las palabras que tú tienes que buscar y aprenderlas. Y a partir de ahora voy a cobrar 1000 doblones la hora de charla, ¿eh? Pues si me le enseñe a hablar, lo pago hasta 2000 por hora. No, pero a ver, tú lo que tienes que hacer es, cuando tú pienses algo, o sea, me ha llamado Tormenta. Pues, pues ya te digo, cuando tú intentes pensar en español, tú quédate no con lo que piensas en español, sino con lo que no eres capaz de pensar en español. Y busca esas palabras que tú no sabes pronunciar en español. Es decir, tú intentas pensar una frase larga, ¿no? Y te das cuenta que hay dos palabras que no eres capaz de pensar en español porque no sabes cómo se dicen. Pues esas son las palabras que tienes que buscar para aprenderlas. Y cuando la aprendas, la próxima vez que pienses en español, no usarás la palabra en portugués, porque ya sabrás la palabra en español. Sí, esto siempre lo hago cuando intento, pues hay algunas palabras como ya sabes que no sé, entonces lo miro en el Google Traductor y miro cómo se pronuncia y así lo intento practicar. Así, pues ya te digo, así y poco a poco.